comenzamos el tema 2. Repito, para el próximo día, ya veremos los casos prácticos, los 6 primeros casos prácticos, los haremos en pizarra. Por lo tanto, por favor, requiero que haya presencialidad para hacer los casos prácticos en pizarra. Bueno, voy a cerrar un poquito aquí, que esto es aire, pero... la sensación que le estoy contando a la clase a todos los que pasan por el pasillo. Yo que tengo una voz un poquito potente, la verdad es que puede ser que algunos se me sienten incluso, ya ni siquiera online, se sienten aquí en la silla ahí fuera, y ya tomo apuntes. Vamos a empezar el tema 2. Mirad, el tema 2, como os comentaba el otro día al finalizar el tema 1, es un tema donde ya entramos en consolidación. El tema 1 ha sido un tema, digamos, de presentación de las combinaciones de negocio, que nos ha servido mucho porque hemos relacionado las combinaciones de negocio con el método de adquisición. Y hemos aprendido el método de adquisición. Es decir, espero que habéis hecho ya los casos prácticos que teníamos para hoy. Habéis visto que bueno, hay algunas cosillas que todavía hay que verlas, el tema de la contabilización. Igual eso tenéis que verlo cómo funciona. Pero lo que es el método en sí, calcular la diferencia entre el coste de la combinación y el valor razonable patrimonio neto, al final, bueno, pues uno lo entiende, digo yo, ¿no? Que lo habréis entendido cómo se hace, cómo se está haciendo. Una vez que abandonamos el tema 1, ya entramos, nos especializamos en el tema 2. Es decir, entramos dentro de lo que habíamos planteado, las cuadrículas que habíamos planteado, de todas las posibilidades que había, nosotros nos centramos en la cuadrícula tercera, en el caso C, que es donde nos encontramos empresas que tienen una relación de control por instrumentos de patrimonio, que están obligadas a presentar todas ellas cuentas individuales, pero van a presentar un juego de cuentas consolidadas. Van a aplicar el método de adquisición. Por lo tanto, ya entramos en nuestra casilla, digamos, de materia, que es la consolidación. ¿De acuerdo? Este tema, volviendo un poco para atrás, este tema es interesante porque es un tema que, como os comentaba el otro día, nos va a llevar en un itinerario normativo de introducción, todo se ha dicho, un itinerario normativo introductorio, nos va a llevar a través de todos estos conceptos que van a servir para asentar lo que hemos dicho en el tema 1, pero sobre todo nos va a ir llevando ya desde una perspectiva de consolidación. Por lo tanto, nos va a ir metiendo ya en el marco normativo de la consolidación. Vamos a ver digamos, los conceptos básicos de la consolidación. Y vamos a hacer muchas referencias que se están acostumbrando a no venir. A los conceptos básicos de la legislación española y después va a entrar en todo el tema de obligaciones, exenciones, pero sobre todo creo que lo que más aporta esto, porque la primera parte más o menos vaya a ver que, bueno, ya casi con las combinaciones, con el tema 1, pero lo más importante van a ser los 7 y 8. El apartado 7 y 8, ¿qué ocurre? Pues que nos va a dar el método de consolidación, proceso de consolidación. Es decir, nos va a decir, mira, nosotros vamos a ir por aquí, vamos a empezar aquí y vamos a terminar aquí. Estos son los pasos que vas a tener que dar. Nos va a explicar perfectamente el proceso. Pero cuando terminemos este tema, por lo tanto, vamos a tener una idea muy buena de lo que vamos a hacer, de lo que queremos hacer. Pero ya entraremos en la parte técnica, pero por lo menos el planteamiento del esquema general va a quedar muy claro. Yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? El objetivo, como ya hemos dicho, no es más que presentar los estados contables consolidados de todo esto. Es decir, nosotros lo que pretendemos es presentar estados contables consolidados. Por lo tanto, bueno, que sea este tipo de cuentas anuales donde la realidad, si nos vamos un poco al esquema que teníamos antes,
La realidad era que ya lo hemos puesto, este esquema, debe ser la tercera, la cuarta vez, o ya que la vivo, en realidad lo que queremos es, en consolidación, es, digamos, reproducir un poco cuál es el proceso que va. Cuando una empresa A tiene el control de una empresa B, cuando una empresa A tiene el control de una empresa B, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros tenemos la empresa A que trabaja con sus estados contables individuales. La empresa B trabaja con sus estados contables individuales. Y en definitiva, al final, si hay un control, tendrán la obligación de presentar la consolidación. Por lo tanto, con esos estados contables individuales de A y de B, nosotros elaboramos los estados contables consolidados. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a entrar ya, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a enseñaros todo el proceso digamos, todo el proceso el camino que lleva a ese tipo de estados contables. Nosotros lo primero que nos tendríamos que plantear es por qué consolidar. ¿Por qué consolidar? Porque alguno de vosotros se lo puede estar planteando perfectamente. Es decir, bueno, ¿y yo por qué tengo que consolidar? ¿Cuál sería la idea? La idea, básicamente, es que te contestas mejor si te haces la pregunta al revés. ¿Qué ocurre si no consolido? ¿Qué ocurre si no consolido? Es decir, si yo tengo una relación de empresa, por ejemplo, tengo una empresa A, una empresa... Yo tengo una empresa, por ejemplo, escribí aquí que era donde estaba esto, ¿no? Yo tengo una empresa A y una empresa B y una empresa C. Bueno, es verdad que la empresa A presenta sus cuentas anuales individuales. La B tiene sus cuentas anuales individuales. Y la C tiene sus cuentas anuales individuales. Pero aquí existe una relación de instrumento de patrimonio. Es decir, supongamos que A está dominando a B con el 100%. Que A también domina a C por el 80%. Entonces, observamos cómo realmente, si aquí hay unas relaciones entre ellas, ahora iremos desglosando cuando entremos en la parte normativa, en la parte conceptual, lo que nos damos cuenta es que ¿qué ocurre si estas empresas solamente presentan sus cuentas anuales individuales? Que nos perdemos la relación de dominio entre ellas, esa relación que existe, que al final forman una unidad empresarial. Porque al final A más B más C no deja de ser una unidad única. Entonces, si no consolidamos, no estamos dando una imagen real. Porque las empresas, la tendencia actual es dividir digamos, su actividad en varios tipos de empresas. ¿Vale? Son empresas individuales. Pero claro, individualmente no es lo mismo, pierdes la información, pierdes el concepto de unidad que si la presentas conjuntamente. Si yo no presento consolidación, lo que estoy haciendo es, digamos, generando una indefensión del usuario. El usuario de la información contable es verdad que accede a las cuentas individuales, a la A, a las cuentas individuales de B, a las cuentas individuales de C. Es verdad, accede a ellas, pero estas cuentas individuales, al final, si están metidas en una unidad empresarial, una unidad económica, si tú no las presentas consolidadas, si esto al final no se presentan unas cuentas anuales consolidadas, es decir, de A a B a C, pues debe haber un grado de indefensión porque no reconoce toda la relación que hay entre ellas. Y puede perderse la noción real del valor de la unidad. Porque puede ser que haya empresas que estén utilizando de manera instrumental. Es decir, por ejemplo, la empresa C sea una empresa instrumental a la que yo le estoy alargando todas mis deudas, mis pérdidas, y entonces la estás utilizando para que la imagen de A y de B sea muy buena. Entonces, si yo no unifico esa información, me estás engañando o estás creando una indefensión
al usuario de la información contable. Y eso es lo que se pretende realmente, dar una visión única y global de la situación económica financiera de toda una unidad empresarial. Es decir, crear una imagen real de lo que está ocurriendo ahí. Porque si no, se pierde. Y, vuelvo a decir, lo que generamos no es más que una indefensión de los usuarios. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Porque los usuarios que tenemos suelen ser distintas tipologías de usuarios diferentes. Es decir, por ejemplo, tenemos usuarios de carácter interno, aquellos que tienen capacidad de tomar decisiones, que si ellos no conocen la realidad del grupo o de la unidad económica, sus tomas de decisiones pueden ser a veces erróneas, o los trabajadores, o los sindicatos. ¿Qué ocurre si los sindicatos no conocen qué está pasando en un grupo de empresas? Que les pueden tomar el pelo totalmente. Porque si yo estoy utilizando esta empresa C, y esta empresa C, y esto no sé qué, resulta que yo me puedo encontrar con un grupo que está en quiebra. Y no me da cuenta. Ha pasado los años, ese grupo de pronto me encuentro que se cierra de una mañana para otra. ¿No? Sí. Eso es muy grave. Y por lo tanto, tenemos que intentar defender, a través de la información contable, darle la herramienta al usuario, ofrecerle una información al usuario que le sirva para tomar unas decisiones correctas. Ya sea al usuario interno o ya sea a los inversores, a los analistas, a los clientes, a los proveedores. Tú te puedes meter en un lío si no conoces la realidad del grupo empresarial. Y eso no se puede permitir, no se puede consentir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante, por eso hay que consolidar. Porque hay que intentar mantener la imagen real o dar una información real de lo que está ocurriendo en una unidad económica empresarial por instrumento de patrimonio. Para que no exista indefensión de los. Por lo tanto, nosotros podríamos marcar cuál es el objetivo. El objetivo de la consolidación está marcado en la normativa. Cuando entramos en la NOFCA, nos encontramos lo que dice la NOFCA, que dice el objetivo no es más que intentar mejorar las insuficiencias y limitaciones que tienen las cuentas anuales individuales cuando contiene información financiera de la que componen un grupo. Que consiste un grupo de entidades. Entonces, efectivamente, las cuentas individuales tienen muchas limitaciones. Porque yo veo nada más que cuentas de cada una de ellas separadamente. Entonces, el objetivo de la consolidada es unificar, agrupar, agregar, presentar toda la información del grupo de tal manera que podamos obtener la imagen fiel. Lo mismo que el que había estudiado en las cuentas anuales individuales. ¿Vosotros por qué elaborabais cuentas anuales? Porque queríais que representara la imagen fiel de la empresa. Esto es lo mismo, pero ahora con un grupo de empresas. Es decir, porque ahora mi unidad económica no es una empresa, son varias empresas. Están relacionadas entre sí y al final crea una unidad empresarial. ¿De acuerdo? De tal manera que efectivamente yo lo que pretendo es que la consolidación al final presente la unificación contable y que me presente la realidad de ese grupo. Quiero tomar decisiones correctamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que realmente persigue los objetivos. De manera que el usuario general, el inversor, el analista, lo que sea, al final tome decisiones correctamente. No sienta que le han engañado de alguna manera, porque no ha comprendido bien qué estaba pasando en esas relaciones de empresas del grupo. Profundicemos un poquito más en este tipo de. Me interesa mucho que entendamos lo que es una entidad económica, lo que es una unidad económica. Porque va a ser muy importante para vosotros, va a ser muy importante.
a entender qué es lo que estamos haciendo, para saltar esa primera valla que yo os contaba el primer día, que el que no la salta se queda ahí pegado contra la valla. Es decir, nosotros nos interesa mucho que lleguéis a entender este concepto de unidad económica. ¿Entendido? El concepto de unidad económica. Me interesa mucho. Para ello, vamos a hacer una presentación de lo que significa las características que debe tener una empresa, una unidad económica de una empresa. Es decir, vosotros habéis estudiado aquí en este grado, es que cuando os hablan de lo que es una empresa, ¿sí? La empresa reúne una serie de características, ¿no? Es decir, ¿qué características tiene que ser que nosotros consideramos que es una empresa? Y las características básicas del concepto de empresa son estas tres que veis aquí. Y una empresa, nosotros sabemos que tiene lo que se llama una unidad financiera. Totalmente de acuerdo, ¿no? Tiene unidad financiera, es decir, yo veo una empresa y lo que le pido es que en la política financiera que toda la empresa sea única. No que cada uno vaya por su cada departamento por su lado. No, no, no. Que hay una unidad financiera. Entonces, todos tenemos que saber un poco por dónde vamos. Y el departamento de ventas tiene que saber cuáles son, por ejemplo, los medios de maduración del departamento de compra. ¿A cuánto estás pagando tú y a cuánto estamos cobrando? ¿Sí o no? Para saber si el flujo financiero es adecuado. Por lo tanto, tengo que dar una unidad financiera. Perfectamente, ¿no? Tiene que haber una unidad de producción. Una empresa normal y corriente, perfectamente planificada toda la producción, ¿sí o no? Los inputs, los procesos, los outputs, sí. Tiene que estar todo perfectamente. Perfectamente. De tal manera que existe esa unidad de producción. En una empresa, si la miramos, existe un organigrama de toma de decisiones, ¿sí o no? Y hay una unidad de decisión perfectamente diseñado para que las tomas de decisiones vayan perfectamente unificadas. No haya contradicción en las tomas de decisiones. ¿De acuerdo? De tal manera que estos tres elementos es lo que normalmente identificamos de una empresa normal, una empresa cualquiera. Claro, nosotros estamos diciendo que los grupos de empresas a los que vamos a consolidar son una unidad económica, es como una empresa. En vez de ser 3 o 4 o 5, no, son una. Al final, el proceso de consolidación es pensar que esto no es varias unidades, sino una vez al año la unificamos todas, la convertimos en una. Informativamente, informativamente. No es fusión, no, no, no. Estamos hablando de informativamente la contabilidad. Entonces, ¿qué le pediríamos nosotros a esa unidad que vamos a consolidar? Le pediríamos las tres características estas. Vamos a ver. Imaginemos que la empresa A, por ejemplo, es una empresa esto es de fabricación de muebles. De Mario. B es una empresa de fabricación de bicicletas. Y C es una empresa comercial de productos agrícolas. De productos agrícolas. ¿No? Supongamos en este caso con tres empresas. Repito, A es una empresa de muebles, B fabrica bicicletas, y C es una comercial de productos del campo, de agrícola. Bien. Veamos si nosotros consideramos que esas tres empresas, por la relación que mantienen de instrumento de patrimonio, esto es una unidad económica. Si esto es una unidad económica, ¿no? Tendría que reunir las características de lo que significa una unidad económica, una empresa, ¿no? ¿Eso tiene unidad financiera? Si lo miramos, vemos que no. No va a tener unidad financiera. Se dedica a la fabricación de muebles. Él tendrá su política financiera. El sector del mueble. Él se dedica a fabricar bicicletas. Pues tendrá su política financiera.
comercializa productos agrícolas, tendrá su actividad, también su política financiera. Es decir, por lo tanto, en este caso no observamos que haya necesariamente, la puede haber, no excluye que no la haya, pero es obligatorio que en una unidad económica de este tipo, unidad financiera, no. Cada una, como veis, va por su cuenta. ¿Entendido? ¿Vale? Segundo, existe unidad de producción. Uno produce mobiliario, el otro produce bicicleta, el otro vende productos. Como definíamos en el capítulo 1, son empresas independientes, con actividades independientes. ¿Que puede ser que exista unidad de producción? Podría ser. Puede ser. Y yo puedo tener una empresa de automóviles y tengo otra empresa que yo qué sé, que fabrica las ruedas del coche. O los tubos de escape, ¿no? De los coches de automóviles. Eso es. Claro, ahí sí hay una relación, tubo de escape con... Podría existir. Eso no lo quita. ¿Pero es necesario que exista unidad de producción? No. Tenemos el caso de empresas que no tienen la misma unidad de producción. No existe unidad de producción. Por lo tanto, ahí no existe ni unidad financiera, no necesariamente existe unidad financiera y no necesariamente existe unidad de producción. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente existe unidad de producción. Vayamos a la tercera. ¿Existiría unidad de decisión? Sí. Esa es la característica. ¿Por qué? Porque en este caso hay una dominante y hay unas dependientes. Entonces, las dependientes, ¿qué es lo que hacen? Pues, ¿qué le dice la empresa dominante? Independientemente qué actividad de producción tenga. Lo que le va a decir A, en este caso a B y a C, o les va a marcar sus políticas financieras a lo mejor y sus políticas de producción. No tienen unidad económica, unidad financiera y de producción, no. Le marca las decisiones. Es distinto. Entonces, lo que sí observamos es que aquí sí lo que puede haber es una unidad de decisión. Y esa va a ser la característica que va a marcar lo que es el grupo. Y para determinar el concepto de grupo, el elemento clave que vamos a utilizar es que exista unidad de decisión. No le vamos a pedir ni unidad financiera, ni le vamos a pedir unidad de producción. Le vamos a pedir unidad de decisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es efectivamente la característica fundamental. Le vamos a pedir al concepto de grupo. Por lo tanto, podemos llegar a una definición de grupo. Visto lo que le vamos a pedir, ¿veis? Eso podría ser una definición clásica de lo que es un grupo de empresas. Os digo una cosa, y eso quiero que lo apuntéis todos, en la cabeza lo pongáis en rojo, en amarillo, como queréis. Si no hay grupo, no hay consolidación. Después veremos otras figuras y empezáis a liar, bueno, pero esto puede consolidar. No. El núcleo básico para pensar que vamos a consolidar, para empezar el proceso de consolidación, es que exista un grupo. ¿Estamos de acuerdo? Exista grupo. Si no hay grupo, contabilidad individual. Hay cada uno. ¿Entendido? Pero en el momento que hay grupo, entonces ya tendremos que plantearnos si está acento, lo que sea. Iremos a la normativa. Y si no está acento, entonces con el proceso de consolidación. Pero primero tiene que existir un grupo. Tiene que haber una dominante, empresas dominadas. Dominadas. ¿Entendido? Y si no está ese núcleo, nos olvidamos. No hay consolidación. Punto. Fuera. Aquí tenéis una definición, repito, estándar de lo que es un grupo de empresas. Un conjunto de empresas que forman una unidad económica, como esta de ABC,
¿Veis? Cada una mantiene su propia personalidad independiente, como A, B, C, pero no actúan de forma autónoma. No figuran, no, es decir, tienen una dependencia, un control de otras empresas, sino que sus decisiones y sus políticas económicas y financieras se subordinan al control ejercido de una de ellas o las demás. Clarísimo. ¿No? Clarísimo. Entonces, bueno, una unidad económica donde hay una entidad que controla a las demás. Y sus decisiones las toma ella. ¿Entendido? Eso es un grupo. Y cuando exista un grupo, entonces nos podemos empezar a plantear la consolidación. Si no existe una dominante dominada, no nos planteamos nada. Absolutamente nada. Ahí no hay combinación de negocios, no hay nada y punto. ¿Vale? Por lo tanto, el concepto de unidad de decisión, en este caso, como estáis viendo, es el punto clave para la existencia del grupo. Hay dos tipos de grupos. Y vamos a intentar verlo desde el punto de vista de nuestra normativa. Nosotros, cuando tenemos que trabajar en qué tipo de estamos nosotros, la normativa nuestra, tenemos que actualmente existen dos tipos de grupos. Están lo que se llaman los grupos verticales, que son los que vamos a trabajar nosotros, los que nuestra normativa incluye, pero es más que existe una dominante y una o varias dominadas, controladas, ya sea directa o indirectamente. Es decir, no tiene que ser vertical, vertical, vertical. No, no. Por ejemplo, en este caso nuestro de la pizarra es un control directo. A controla directamente a B y controla directamente a C. Es verdad que A controla B y B podría ser que controlara a C, pero si yo controlo a B, controlo a C. ¿Entendido? Podría ser indirecto también. Así que el control puede ser directo o indirecto. Por lo tanto, hay una empresa, como dice la normativa, en un plano superior, que es la que se llama dominante, y están otras que están dominadas. Esta es la que nuestra normativa, esto es lo que se llama un grupo vertical. Esta es la que nuestra normativa le aplica la NOFCA. ¿Entendido? Le aplica el proceso de consolidación. A este tipo de grupos, los llamados grupos verticales, los grupos verticales. Porque existen otros grupos, existe otro grupo, que son los llamados grupos horizontales. Los grupos horizontales están ahí en un suspense si entraban o no entraban en la normativa para consolidar. Y estuvieron hasta el último momento, ¿eh? Estuvo incluso hasta redactado en la normativa, se debatió mucho sobre este tipo de grupos. Y al final se decidió que no entraban, no tenían la obligación de consolidar. En nuestra normativa, ¿vale? No a consolidar los grupos horizontales. ¿Qué es un grupo horizontal? Un grupo horizontal, a diferencia de la vertical, que la cabecera de control del grupo vertical era una entidad, una empresa, ¿no? La empresa A domina, el dominante tiene personalidad jurídica empresarial, ¿de acuerdo? Mientras que en los grupos horizontales, el dominante no tiene una cabeza, una personalidad empresarial. Es una persona física. Imaginaros cualquiera de vosotros que se dedica a comprar empresas. Compra la empresa A de muebles, vale. Pero A no tiene ninguna relación con B y ni con ella no existe una relación. Son empresas sueltas, A, B y C, ¿vale? Imaginaros, o en el caso este, vosotros compráis una empresa A1 y una empresa A2, ¿de acuerdo? A1 y A2. Sí, entre A1 y A2 no hay ninguna relación de instrumento patrimonio. Es que tiene relación con ella. En este caso,
no existir una relación en las unidades empresariales, se quedan excluidas. Se pensó que era mejor no incluirlas. Esto ha generado y está generando mucha controversia, porque a todo se está viendo que a veces hay abuso de personas que lo que hacen es partir una empresa en muchas empresas pequeñas. Eso se da mucho en el sector de la hostelería, ¿no? Si hay personas físicas que se dedican a comprar, ¿qué digo yo? Restaurantes, bares, discotecas. Cada una es una empresa. Yo soy yo físicamente. Compro el restaurante tal, compro el restaurante no sé cuánto, compro el bar no sé qué. Entre ellas no hay ninguna relación. Pero claro, algunas personas, lo que se observa, es que algunas personas hacen este tipo de actividad, lo utilizan algunos de esos negocios para enjuagar o para salvar la vida de otros. Es decir, no hay una relación de instrumento de patrimonio, pero sí hay una relación, digamos, en sentido económico. Porque yo, este restaurante me va mal, por lo tanto cojo, o me va muy bien, aprovecho la financiación que tiene, que puede acceder a ella, pero la financiación no se la aplico a ella, la aplico a otro. ¿Entendido? Es decir, y voy jugando económicamente y financieramente con esa tenencia de empresa. Al final, el que desde fuera no se observa que sea una unidad económica, porque no tiene relación entre ellas. Sí, jurídicamente no la podemos. Y en el balance, en las cuentas anuales, no encontramos relación entre ellas. ¿Entendéis? ¿Qué ocurre? Puede ser este tipo de relaciones, de pronto nos encontremos con una quiebra empresarial. Una quiebra empresarial donde nos damos cuenta que lo que estaban eran unidas entre ellas. Hay un restaurante y caen todos los demás. Porque este arrastra al otro, el otro no le puede devolver, el otro no sé cuánto, el otro. Al final te das cuenta que es que el que, vamos, os digo yo, la entidad financiera, el dinero, no conocía el entramado consolidado, de una manera consolidada de ese grupo horizontal. Y es una indefensión, por ejemplo, para ese tipo de organismos. Se estimó que no era necesario hacerlo obligatorio. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? Pues el tiempo que dure los engaños, los escándalos que surjan. En el momento en que aparezcan varios escándalos de empresas que se están refugiando en tipo de figuras para no presentar una información conjunta real de lo que está pasando, evidentemente las obligarán a consolidar. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que estos grupos horizontales inicialmente están excluidos de los procesos de consolidación. Vamos a ver cuánto tiempo han excluido. Ahí tenéis un ejemplo. Tenemos un esquema donde tenemos una persona física que tiene una relación con todo este tipo de empresas, con la E, con la D, con la C, con la F. Tiene el 90% de E, el 80% de C, y a su vez tiene el control, es decir, tiene un control ya sobre esta empresa, D, y C tiene el 40% y esta persona física el 20% de F. Si tuviésemos que indicar ahí el grupo, dónde está el grupo y quién es el que va a consolidar, claro que el horizontal de las personas físicas no consolida entero, porque es una persona física. Lógico, desde mi punto de vista, sería que presentara consolidación con todo, que lo obligara. ¿Eh? Pero bueno, como no está, no está. Mira, no está la normativa, no está en la normativa. Por lo tanto, si vamos adentrándonos en el esquema, solamente vemos un grupo. Hay una dominante E
sobre una dominada que es D. Estas dos empresas sí tendrán que consolidar. ¿Entendido? Es decir, que E y D sí es una vertical, es un grupo vertical y tendrá la obligación de consolidar. ¿De acuerdo? No solamente E y D. ¿Entendido? ¿Vale? Otro tema interesante. Otro tema interesante. Sobre el digamos que nos va acercando a la parte normativa de la consolidación. Es lo que se llaman los enfoques de consolidación. El enfoque de consolidación es cómo presentamos, con qué enfoque se presenta la información contable consolidada. Os comento lo que siempre comento cuando llego a este punto. Es que imaginaros lo que hacéis vosotros normalmente. Un grupo, imaginad que soy un grupo de 4 personas haciendo un trabajo, ¿no? Para presentarlo en una asignatura. Os encargan un trabajo de curso. Normalmente, cuando se unifica un grupo de personas que están trabajando, normalmente siempre hay un líder, ¿no? Una que toma un poco la rienda, un poco se establece como dominante del grupo, que un poco las decisiones. Sí, se podría hacer un grupo como nuestro, de empresarial. ¿Qué ocurre cuando hay que defender ese trabajo? Ahí se pueden utilizar dos enfoques. Un enfoque que es cuando, y seguramente a alguno de vosotros ha pasado, cuando habéis hecho un trabajo grupo, el que lo defiende, que normalmente es el que toma el liderazgo del grupo, cuando lo defiende, de pronto os encontráis que empieza a hablar en primera persona. Bueno, es que este trabajo yo lo he enfocado de tal manera y he llegado a este resultado. Claro, los 3 que están ahí sentados, escuchándolo, pues la cara que se le queda es una cara de póker, ¿no? Es decir, que lo que está haciendo, ¿qué es? Fortaleciéndose su imagen. Es decir, fortalece su imagen a expensas de las otras personas que forman parte del grupo, ¿no? Y eso, evidentemente, lo que genera es un tipo de información el que la lee o el escucha, lo ve, está diciendo, o pretende, ¿no? Que se diga, oh, que yo, qué empresa, alumno más aplicado, que alumno más potente, que alumno, ¿no? Porque está fortaleciéndose él. Hay manera de presentar el trabajo que es con el plural, nosotros. Hemos planteado el trabajo de esta manera, hemos dado el trabajo de esta manera, hemos llegado a estas conclusiones. Es decir, cuando alguien explica eso, evidentemente el prestigio lo está repartiendo a todos los miembros del grupo que han trabajado. ¿Sí o no? Es decir, es un enfoque que se llama enfoque de grupo. Por lo tanto, a la consolidación le va a pasar igual, porque es idéntico a este ejemplo que acabo de poner. Hay una dominante y hay una dependiente. Por lo tanto, la dominante siempre puede tener la tentación de hacer un enfoque de la información consolidada que se llama enfoque dominante. Es el famoso concepto de extensión que se llama teoría financiera. Es el enfoque dominante, en definitiva. ¿De acuerdo? Él puede tener la tentación de tirar por ahí mi empresa, tal cual, las normas de valoración son las mías, los que yo tengo son de patrimonio neto, la otra. Puede separar, aprenderemos a diferenciarlo, pero puede dar un realce a la gran empresa dominante. O por el contrario, podría cogerse al enfoque de grupo, lo que llamamos el concepto de entidad o de teoría económica, donde el enfoque es defendiendo a los miembros del grupo, dando una imagen de unidad y de valor, sobre todo de valor, a todos los miembros del grupo. De tal manera que,
si tuviésemos que diferenciar las características, los objetivos primeros que se plantean son distintos. En el enfoque dominante, el objetivo es mejorar la información de la dominante. Es decir, quiero que mi información prevalezca por encima de las demás. ¿De acuerdo? Entonces, voy a intentar hacer todo tipo de presentación, de enfoque, de consolidación. Al final se vea que lo más importante soy yo. ¿De acuerdo? Mientras que en el enfoque de grupo, digamos, el objetivo proporcional, como he dicho, una imagen de todo el grupo. Las perspectivas, por lo tanto, son distintas. Una es de empresa dominante, la otra de grupo. Por ejemplo, ¿dónde podemos, por meter algo ahora que no todavía, porque más adelante meteremos más cosas? Pero simplemente, en el tema de los propietarios. Si tuviésemos que tratar el tema de los propietarios, ¿cómo lo trata el enfoque dominante? ¿Cómo trata el enfoque de grupo? Totalmente distinto. Imaginar esa A que tiene el 80% de C, ¿no? Ella tiene el 80%, pero ¿y el 20%? ¿Cómo lo trata? Que no es suyo, que es de otras personas que son socios, se llaman socios externos, ¿no? Esos socios externos, ¿qué tratamiento contable le voy a dar? Pues, si estoy en un enfoque dominante, los voy a tratar como acreedores. No los considero propietarios de la empresa. Voy a considerar solamente acreedores. Y van a hacer en la cuenta de acreedores. ¿De acuerdo? Van a aparecer en la cuenta de acreedores. Mientras que el enfoque de grupo, ¿qué pasa? Ese 20%, ¿cómo va a aparecer cuando se unifique la información? Nos va a aparecer como patrimonio neto. Va a meter en el patrimonio neto. Como propietario de la empresa. Sí, es un matiz, es una diferencia. Es decir, lo mismo que ese 20% que yo no controle aparezcan como acreedores, como pasivos, que aparezcan como patrimonio neto. ¿Entendido? Es decir, eso por decir un ejemplo, lo voy a ver a lo largo de un sencillo. Eso lo podemos llevar también a los criterios de valoración. Y cuando tengamos que unificar la información de C con A, por ejemplo, ¿qué criterios de... Porque tenemos que hacer un proceso de homogeneización? ¿Cuáles son los que prevalecen? El dominante dirá, pues en el enfoque dominante, si tiene el enfoque dominante, dirá, no. Aquí lo que hacéis es lo que yo he hecho. Ahora, si estamos en un enfoque de grupo, diríamos, oye, mira, yo he hecho esto, ¿tú qué has hecho? Ah, pues yo creo que el tuyo es mejor que el mío. Vamos a hacer ese. Sería un enfoque de grupo. ¿Entendido? Es diferente totalmente. Por tanto, es importante saber qué tipo de enfoque tiene la normativa que nos estamos acogiendo. Vamos a verlo. Nuestra normativa contable, ¿qué enfoque ha elegido? Nuestra normativa contable, hasta la última reforma, tenía el enfoque, hasta el 2010 tenía el enfoque dominante. Lo decía claramente la normativa. Que se aplicaría a los criterios tal y cual de la dominante. Enfoque dominante. Sin embargo, con la última reforma, ahora lo que dice ahora. Dice, el enfoque de la entidad impone la obligación de elaborar las cuentas anuales consolidadas bajo la perspectiva del grupo como sujeto que informa y no como la mera prolongación de cuentas anuales individuales de la sociedad dominante. Sí, está diciendo, no. Lo hacemos como grupo. Vamos a elegir los que atendiendo al grupo, no como una prolongación de la dominante. Es decir, claramente se decanta por un enfoque de grupo, la normativa nuestra. Y así lo vamos a ver. Cuando lleguemos a los procesos normativos, al proceso de consolidación, veréis cómo aplica ese enfoque dominante. Tiene que tomar decisiones sobre qué criterios utilizar, sobre qué. Entonces,
aplica el criterio de grupo, el enfoque de grupo, y no de dominante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo he entendido? Bien. Aquí tenéis un cronograma, un poco de las reformas que ha habido de la contabilidad y sobre todo los marcados amarillos, que es lo que a nosotros nos interesa, sobre todo de la NOFCA, ¿no? De las normas de consolidación. La primera norma de consolidación que aparece es la del 91, la norma de consolidación del 91, que van acompañando a la reforma del Plan General de Contabilidad. Normalmente siempre después que se reforma el plan, pues aparece, ¿no? El plan se reforma en el 90, aparece en el 91. Después la siguiente reforma, en 2007, que aparece en la Ley de Reforma Contable del 2007, aparece lo que se llama el modelo dual de las cuentas anuales consolidadas. Ahora lo explicaremos. De la manera de cómo tienen que actuar las empresas, qué tipo de normativas se tienen que acometer. Pero fijaros que nosotros tenemos normativas internas, nacionales, pero también tenemos las normativas internacionales. Tenemos las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, internamente España, ¿qué hace? ¿Qué tipo de normativa? Bueno, pues aparece en el 2007 una reforma contable donde plantea el modelo dual para el tratamiento de la información contable consolidada. Ahora lo veremos. ¿Qué consiste? Y en el 2010 hay una reforma, también una modificación del Plan General de Contabilidad, que ya se reforma también la NOFCA. Hay una pequeña reforma, se van haciendo pequeñas reformas de las normativas de... Y la última reforma se ha producido, la última reforma también del plan, modificación del Plan General de Contabilidad en el 2016. Ha afectado a ciertos articulados de la NOFCA también. Bueno, simplemente que veáis que efectivamente hay una evolución, va cambiando, hay pequeñas reformas en nuestra normativa interna. ¿De acuerdo? Y nuestra normativa interna lo que hace es básicamente adaptarse también a las normativas internacionales. Recuerdo que nosotros no vamos a tratar las normativas internacionales, pero hay muy poca diferencia entre las normativas internacionales y nuestras normativas. Es verdad que cada país, sobre la normativa internacional, la Unión Europea, sobre la normativa internacional, cada país después ha hecho una adaptación de la norma. Esa norma, 30% es normativa internacional. Después hay algunos aspectos puntuales internos que nosotros compatibilizamos con nuestras normativas internas. Igual que han hecho Alemania, o hace Francia, o hace Italia. ¿De acuerdo? Es decir, que por lo tanto, nosotros estamos dentro también, en gran medida, con la normativa internacional. Pero es verdad que nos vamos a centrar en nuestra normativa nacional, en la NOFCA internacional. Bueno, ahí tenéis un poco lo que nosotros vamos a realizar. Bueno, esto es lo mismo, simplemente he puesto ahí enunciado. Es decir, que nosotros, nuestra normativa española, el Código de Comercio, que bueno, es referencial, la NOFCA, con sus distintas modificaciones, y dentro del Plan General de Contabilidad, las normas de registro y valoración 19 de combinaciones de negocios. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a utilizar dentro de la normativa española. Dentro de la normativa española. El modelo dual. ¿En qué consiste el modelo dual ese del 2007? Mira, hay un momento en que se plantea qué normativas deberían aplicar cada uno, ¿no? Si la normativa nacional e internacional, es decir, hay una especie ahí de posibilidad hay que decidir. Bueno, el modelo de las cuentas anuales, nosotros, depende si cotizan en bolsa o no cotizan en bolsa. Diferencia entre aquellas empresas que están cotizando en bolsa, dentro de la Unión Europea, y aquellos que no cotizan. Los que no cotizan, si no hay ninguna empresa que cotice en bolsa dentro del grupo, puede acogerse a la norma interna nacional. Si no cotizan sus bolsas, en bolsa alguna de sus empresas. No obstante, opcionalmente pueden coger el modelo dual.
Ahora vamos a él. Pero a ese modelo dual se van a acoger aquellas que algunas de sus empresas coticen en bolsa. ¿Y qué modelo es ese? Pues mirad, ese modelo es que el que te permite utilizar la normativa internacional, la NIC y la NIF, más la normativa española en algunos aspectos. Es decir, la normativa española la va a tener que aplicar para ciertos conceptos básicos. Por ejemplo, para la definición de grupo. Nosotros vamos a decir que es un grupo dentro internamente. ¿De acuerdo? Ya cotice o no cotice. Este es un grupo para nosotros. Los que están obligados, los que están dispensados de presentar las cuentas anuales consolidadas. Las obligaciones las dispensan también. La memoria, el informe de gestión, etcétera, etcétera. Es decir, algunos aspectos básicos que, independientemente de que cotice o no cotice, lo va a tener que cumplir. Siempre. Hay una, dentro de la normativa española, lo va a tener que cumplir. Y, paralelamente, pues seguir la normativa internacional. Si cotiza, la normativa internacional. Repito, el proceso de consolidación de la normativa internacional, los procesos son iguales. Es decir, van a tener pequeñas diferencias de interpretación. Pero, básicamente, nosotros estamos adaptando a las normativas internacionales. Y esto es lo que se llama el modelo dual. Es decir, que no cotiza en bolsa, normativa española, pero incluso opcionalmente te podía el modelo dual, ¿eh? Es decir, que si tú quieres, pues vete. Porque ya cualquier conflicto que se plantee sobre normativa nacional con normativa internacional se resuelve siempre atendiendo a las dos normativas. Es decir, que si tú dices que estás acogido a la normativa internacional y alguien está, digamos, dilucidando un problema de la normativa nacional, si tú demuestras que estás acogido a la internacional, claro. Por lo tanto, ahí paralelamente puedes utilizar cualquier normativa. Porque no son incompatibles, son interpretables. Por lo tanto, tú, si alguna de las consideraciones que has hecho ha sido atendiendo a la normativa internacional, nadie te va a decir nada. Será totalmente válido. De hecho, fijaros, o incluso los que no cotizan pueden opcionalmente aplicar la normativa internacional. Por lo tanto, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Los que estáis online, ¿alguna pregunta? Hola, sí. Dime. He preguntado que si, o sea, que si puedes repetir lo último que has dicho sobre las dos normativas, que no sé cuándo se usa una u otra, o si te acoges a una tienes permitido usar la otra, es que no me he enterado bien. ¿Tienes la transparencia delante? Sí. Vale. ¿Te das cuenta? Hay dos bloques. Porque no, ninguna empresa, dentro de un grupo, ninguna empresa cotiza en bolsa. En ese caso, si no cotiza ninguna empresa en bolsa de las que forman el grupo, que sean de la Unión Europea, entonces pueden utilizar la normativa interna nacional. En nuestro caso, la normativa española. Pero esa, incluso, podrían opcionalmente, de manera voluntaria, decidir que se van al modelo dual. ¿De acuerdo? Ellos voluntariamente podrían decir, no me voy aquí. Yo voy a aplicar la normativa española para los conceptos básicos y después, para eso, la normativa internacional. ¿De acuerdo? Ahora, los que sí emiten o cotizan en bolsa, algunas de las empresas cotizan en bolsa de la Unión Europea, entonces van al modelo dual, directamente. ¿De acuerdo? ¿Entiendes? Sí, ok, perfecto. ¿Sí o no? Sí, gracias. Vale. Bueno, por lo tanto, ese es el modelo de a qué normativa, ante la duda, a qué normativa me acojo. Repito, como veis, las internas pues se cogerán a las normativas nacionales, es decir, la NOFA, y las externas, digamos, las que cotizan en mercado y tal cual. Esas empresas, ¿qué ocurre? Normalmente, si cotizan en bolsa, son empresas que tienen movimientos internacionales. Y les interesa más elaborar la información contable con los criterios internacionales. ¿Por qué? Porque, evidentemente, al salir a los mercados nacionales, su contabilidad es más compatible si están directamente elaboradas con las normas internacionales. Nadie le va a decir nada en cualquier país del mundo. ¿De acuerdo?
Y por lo tanto, no hay ninguna. Ahora, los pequeños grupos de empresas son nacionales, bueno, eso se van a la normativa nacional. Os digo, la normativa nacional prácticamente igual a la normativa internacional, ¿eh? Que haya mucha diferencia. Porque nosotros estamos acogidos a esa normativa. Bueno, una vez que ya hemos presentado la normativa, este sería un poco el esquema donde ya entramos en lo que va a ser los conceptos ya normativos. Vamos a entrar en la pura normativa. Nosotros lo primero que vamos a intentar es establecer, va a coincidir mucho con lo que hemos dado en el tema 1, es la existencia de control. Es decir, primero tenemos que definir el grupo, ¿no? El grupo de empresa, un grupo de empresa, una combinación con documento de patrimonio, tenemos que definirlo. Por lo tanto, nos acogeremos a lo que la normativa nos diga. ¿De acuerdo? Que evidentemente será por el concepto de control. Ahí ya tendremos al grupo. Una vez que ya tengamos definido el grupo, tendremos que ver si tiene la obligación de consolidar o está exento de consolidar. Tenemos que ver si está exento o no de consolidar. Si tiene que consolidar, evidentemente sí. Si está exento, nada, no hay consolidación. Ahora, si tiene que consolidar, entramos en este segundo proceso, en este segundo esquema. Es el método y proceso de consolidación. Aquí es donde vamos a aprender cómo tenemos que hacer para consolidar y presentar la consolidación, las cuentas anuales consolidadas. Ahí es donde tenemos que ir entrando, como la normativa nos va a ir llevando sobre definición del grupo, obligación, sí, y nos va a ir llevando a todo el proceso y a todo el método. ¿De acuerdo? Y es que vamos a ir haciendo a lo largo, primero en este tema más teórico, pero ya del tema 3 en adelante. Lo primero, por lo tanto, ya entramos en consolidación. Entramos en nuestra normativa sobre la elaboración de normas contables de cuentas anuales consolidadas. Perdón. Por lo tanto, nosotros lo primero que vamos a intentar entender es un grupo, es decir, ¿qué nos dice la normativa ahora? Estos primeros conceptos van a ser repetitivos de los que ya hemos en el primer tema, sin duda. Lo que pasa es que ahora ya lo ubicamos en normativa, ¿de acuerdo? Veremos cómo define lo que es un grupo de empresas, el concepto de un grupo, el control y el cómputo de los derechos de voto, que va a ser muy importante a la hora de saber si hay control por derecho o no, porque va a ser nuestro referente, ¿no? Nosotros ahora veréis que el control, dentro de todas las cosas que se dicen ahí, nosotros vamos a tener más, digamos, nos vamos a centrar en el control de los derechos de voto. Aunque sabemos que hay otros tipos, hay otras, lo que queráis. Pero vamos a ser muy pragmáticos, prácticos para la clase y vamos a utilizar el derecho de voto. Bueno, entonces ahora ya sí entramos. Por fin entramos en nuestro NOFCA. Y lo primero que hace la NOFCA es el artículo 1, directamente definiendo lo que es un grupo de sociedades. Puedo deciros, si no hay grupo de sociedades, no hay consolidación. Por eso lo primero que hacemos siempre es identificar que haya un grupo de sociedades. ¿Hay grupo? Sí, entonces estamos aplicando esto. Si no hay grupo, nos vamos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué dice la norma? En el artículo 1. Dice, un grupo de sociedades, a los únicos efectos de la consolidación de cuentas, estará formado por la sociedad dominante y todas las sociedades, una o varias sociedades dependientes. Esta coletilla que está subrayada aquí, a los únicos efectos de la consolidación de cuentas, veréis que lo va a repetir muchas veces. Claro, porque todos los conceptos que va a definir, los va a definir el proceso de consolidación. Sí, a lo mejor si os digo, ¿para vosotros qué es un grupo? A lo mejor no estáis de acuerdo con qué es un grupo, lo que dice la normativa de consolidación. A lo mejor un grupo no puede tener una mucho más general, ¿sí o no? Es decir,
Esto es sencillamente a los únicos efectos de la consolidación. Yo te voy a definir esto para la consolidación. Para mí, para otra cosa, es otro tema. Entonces, voy a ver que esa coletilla la repite continuamente. Muchas veces como algo para dejar claro que esto lo estamos haciendo para la consolidación. Que no quiero entrar en conflicto contigo por el concepto. Yo te lo voy a definir para esto. Punto. Muy bien, lo voy a definir para esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? A los únicos efectos de la consolidación está formado por una dominante y unas sociedades dependientes. Lo habíamos definido ya, ¿no? Acordaros la definición de combinación de negocios. ¿Cómo definíamos una combinación? ¿Qué tenía que haber? Tres elementos tenía que haber en una combinación de negocios. El adquirente, el control y el negocio. Adquirente, digamos el concepto de dominante. En este caso, para que exista grupo, lo que tiene que haber es una dominante. Y tiene que haber, evidentemente, una adquirida. Y está formado, digamos, por el concepto de control. Pero el concepto de control lo va a definir posteriormente cuando define la sociedad dominante. Porque a continuación, en ese mismo artículo, define, ¿pero qué es una sociedad dominante? Porque dice la relación que existe estará formado por una sociedad dominante y una oval dominada. Pero a continuación, el artículo 1 nos dice, no, os voy a decir que es la sociedad dominante. Una sociedad dominante es aquella que ejerce o puede ejercer directa o indirectamente. Habéis visto, ¿no? Las relaciones de aquí y de la B. Sí, ejerce o puede ejercer sobre una u otra que se calificarán dependientes o dominadas. Es decir, por lo tanto, dominante, control, evidentemente, es un negocio. ¿De acuerdo? Pues en el negocio no hay tampoco combinación de negocios. Por lo tanto, es una relación de dominante que ejerce un control sobre una o varias dominadas. Ahí entramos en el concepto clave, el control. ¿Qué es el control? Lo habíamos definido ya la combinación de negocio también. Lo que pasa es que ahora lo vemos plasmado en la normativa. Porque ahora, ¿veis? Define sociedad dominante, pero tiene que existir control. Ahora define el control. La normativa define el control. Bueno, ¿pero qué es el control? Para nuestra normativa. Aquí es donde podemos tener diferencias con las normativas internacionales u otras normativas. Porque cada una ocupa o acota qué es el concepto para cada uno. Y nosotros no lo acota claramente nuestra normativa de la norma. Dice control, aunque repito, lo conocíamos ya del tema 1. Poder dirigir las políticas financieras de explotación de una entidad con una finalidad de beneficios económicos, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Sí. Control es si yo puedo dirigir, tomar las decisiones sobre tu política financiera y económica. ¿No? Sí, sobre tu aspecto financiero y de explotación. Perfecto. Esto sería, básicamente, una vez que ya tenemos claro, efectivamente, qué es un grupo. Así que para nosotros un grupo va a ser una relación de empresas donde existen dominantes, dominadas, y donde una ejerce el control sobre las demás. Es decir, que puede tomar, según la, digamos, unidad de decisión, la que marca las políticas financieras de explotación de la empresa. Si existe eso, existe grupo. Y si existe grupo, existe proceso de consolidación. Entonces esas empresas tienen que consolidar obligadamente con la empresa dominante. ¿De acuerdo? Que esta sería la definición básica inicial de lo que es un grupo de empresas. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Queda claro, ¿no? Aquí tenéis un esquema un poquito desarrollando lo que hemos hecho en la normativa. La normativa, lo que vemos, veis,
Está la empresa dominante, que es la que ejerce el control, directo e indirecto. Tenemos aquí las empresas dominadas, que puede ser directo o indirecto a través de otra empresa. Y este es lo que hemos llamado grupo vertical, con sus dominantes, con sus dependientes. Eso es un esquema, digamos, perfectamente claro de lo que es el concepto de grupo a efecto de consolidación. Puede ser dos empresas, que puede ser cuatro, que puede ser 20, a lo mejor son 20, pero tienen que existir esas características. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Posteriormente, la NOFCA en los artículos de presión de control. Hemos dicho, vamos a ver, es aquella que puede dirigir las políticas financieras y de explotación. Pero vamos a ir a lo que queremos nosotros identificar. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuándo vamos a considerar que existe un control de una manera evidente? Lo más claro son, digamos, estas cuatro primeras relaciones. En esas cuatro relaciones observamos que puede haber, podemos presumir, digamos, o pensar que hay realmente control cuando la dominante tiene la mayoría de los derechos de voto, cuando una empresa tiene la mayoría de los derechos de voto de otra. Es decir, nosotros normalmente nos vamos a mover siempre por porcentaje. Marcar que nosotros siempre nos vamos a mover en esta situación. Es la que va a ser nuestro referente. Nosotros vamos a mover siempre por derecho de voto, por porcentaje. Todas son interpretables. Nosotros podríamos poner casos de eso que podríais estar partiendo la cabeza 3 horas para averiguar si aquí hay control o no hay control. No es nuestro objetivo, y creo que ya lo he dicho en otra ocasión. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tener claro que la normativa lo contempla y después ya estos casos son casos individuales. Si tú quieres detectar que hay control, tienes que estudiar la empresa y la relación de esa empresa. Que hay empresas que tú piensas que no hay control y hay control, y viceversa. ¿Entendido? Son casuísticas y temas que nosotros no vamos a perder el tiempo ahí. Esos son, realidades económicas que están fuera. Y nosotros lo que queremos es, una vez que exista control, enseñaros el proceso de consolidación, la técnica de consolidación. Por lo tanto, la parte normativa la presentamos nada más. Que no os asustéis con este tipo de cosas, porque es que no es nuestra intención. No vamos a machacar por aquí. ¿De acuerdo? Vamos a machacar por otro sitio, pero quizás más complicado incluso, pero no por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros siempre nos vamos a quedar en este punto A, el que posee la mayoría de los derechos de voto. Es decir, si yo tengo más de la mitad de los derechos de voto, es decir, en el momento que paso del 51 al 50, algo de los derechos de voto, la mitad más uno de los derechos de voto, ya hay control. Nosotros porcentualmente, está claro que nos vamos a mover, el derecho de voto lo vamos a trasladar a los porcentajes. Es decir, 100%, 80%, 51% que hay control, 50% hay control. 50 será la figura. Es decir, en nuestra aplicación para de pizarra, ¿de acuerdo? Todo lo que esté por debajo de 50 serán otras figuras, serán asociadas, multigrupos, no lo sé. Pero no será dominada, no será una entidad dominada. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de grupos, que es dominante y dominada. ¿De acuerdo? Tiene que ser la mitad, más de la mitad. Y nos vamos a centrar, repito, en los porcentajes de votos. Ya veréis que hacemos muchos ejemplos. Eso, es decir, que va a quedar muy claro. Y es donde nosotros nos vamos a quedar. Aparte de eso, puede existir control sin tener más de la mitad. Existe control. De hecho, la mayoría de las empresas la controlan gente que tiene porcentajes muy pequeños. Las grandes entidades financieras, por ejemplo, el que tiene un 5% o menos, es el que controla la entidad financiera. Estamos hablando de cientos de miles de millones. Y los accionistas además son muy dispersos.
Es muy difícil que se pongan de acuerdo. Entonces, si tú eres una persona que tiene el 5%, tú haces en esa empresa. Nombra a los consejos de administración, haces no sé qué, domina las juntas generales de accionistas, está con un 5%. Así que si tú eres capaz de nombrar o destituir los órganos del gobierno, el consejo, la administración, tú eres el que controla esa empresa. ¿Eso con qué puede ser? Podría ser a lo mejor con un 51%, pero también con un 10%. Por lo tanto, depende cómo sea la empresa, ¿no? Estamos hablando de empresas, claro, el grupo es un mundo enorme. Entonces, no podemos, digamos, acotarlo mucho, es decir, o dejarlo demasiado, ¿no? El que nombra a los consejos, ¿no? O se acaba de llegar a acuerdo, tengo el 5, tú tienes el 10, tú tienes el 15, unimos y controlamos. Entonces, bueno, pues estos son los que controlan la empresa, ¿no? De acuerdo. O lo que dice ahí también, todo el tema de los órganos de gestión, de dirección. Esa tipología de dominio, bueno, es una tipología más o menos clara, ¿no? Que si por derecho de voto, por nombramiento de temas de dirección, de gestión, por acuerdo, eso es lo que todo el mundo más o menos. Nosotros nos quedamos con los derechos de voto, nada más. Ahora, existe otra casuística, además de este tipo de elementos claros, existen otro tipo de presunciones de control que están más ocultas, son más, digamos, finas. Bueno, esto es lo mismo que acabamos de decir ahora, ¿no? Sí, es decir, en el apartado 2, establece otra tipología ya más sutil. Pero, repito, aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente intentar saber o estudiar su particular de lo que es una entidad, digamos, bajo. El caso que nos presenta este apartado es lo que se llama la creación de entidad a propósito especial. Creo que hemos comentado alguna vez, ha salido aquí. Es decir, cuando tú teniendo un número de votos o de acciones que no te permiten, digamos, realmente no te permitirían tener un control, sin embargo, es capaz de dirigir las políticas de esa empresa. Entonces, incluso dice la normativa, sin tener acciones. Hay veces que las empresas mantienen relación con otras empresas y no tienen ni una acción de esa empresa. Esos son casos a estudio, a tomar la decisión si forma parte del grupo o no forma parte del grupo. ¿Cuántas veces no habéis escuchado empresas que hacen acuerdos con otras empresas de suministro con exclusividad? ¿No? ¿Qué digo yo? Ahora que está tan de moda, Mercadona. Mercadona, los suministradores de cierto tipo de productos, los tienen en exclusividad ellos. Solamente le fabrican a ellos, solamente le hacen como ellos quieren, al precio que ellos dicen. Sí, le marcan todas las políticas exactamente como tienen que hacerlo. Pero Mercadona no tiene ninguna acción de esa empresa. Simplemente lo que existe es un vínculo comercial, pero supeditado al suministro de esa empresa nada más. ¿Esa empresa qué es? ¿Esa empresa formaría parte del grupo? Habría que demostrarlo. Porque si una empresa que hace lo que le dice digamos, la empresa, la cabecera, no era una empresa controlada. Porque tú estás haciendo el producto que ellos dicen, cómo dicen, al precio que dicen, todo. Y además eres todos tus únicos clientes. Ya, perdón, no puedes controlar. A mí no me engaña. Tú tienes que formar parte de la consolidación. Ahí a veces ocultan ciertos tipos de juego, ¿no?
Es que si no conoces todo, no puedes saber exactamente qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Así que, por lo tanto, es muy importante saber reconocer esa tipología. O se crean empresas de propósito especial, como yo lo que has dicho. Aquellas que las quiero con un porcentaje muy pequeñito, pero es la que voy a utilizar para que asuma pérdidas mías, asuma muchas cosas. ¿Entendido? Y por lo tanto, esa empresa es una empresa instrumental. La estoy utilizando para algo. Esa empresa debería formar controlada por una empresa. Entonces, es muy importante, es un poco lo que viene a decir estas excepciones de empresas un poco especiales. Hay que estudiarlas, hay que estudiarlas. Y hay que saber dónde están ese tipo y qué tipo de relaciones. Que eso es muy importante. Eso es lo que estamos diciendo. Y que famosas empresas de propósito especial. Están creadas para alcanzar un objetivo concreto. Mira, yo quiero esta empresa para que haga esto. O se quede con mis deudas. Entonces las creas con un objetivo, ¿no? Lo defines perfectamente. Y que al final no es más que digamos, una empresa controlada por la dominante. Sin embargo, si nos vamos a los criterios que hemos visto antes, no entraría ninguno. Parece que queda suelta. Es una empresa individual. No es verdad. Es una empresa dominada y debería entrar a formar parte de ese tipo de juego. Imaginaros este es el ejemplo más claro. Una empresa A que tiene el 1% de E y una empresa B que tiene el 99% de E. ¿Qué dice? A se dedica a la fabricación de tejidos. Utiliza una materia prima especial que se produce en muchos lugares del mundo y tenía como único proveedor la sociedad B. ¿Vale? B es el proveedor de A. Dice, recientemente han creado E, entre las dos, dedicada a la extracción de este material y que tiene como único cliente la sociedad A. Dice que A y B se ponen para crear E para que le suministre ese tipo de elementos. B se queda con el 99 y A se queda con el 1. Pero el único cliente de E es A. Entonces, ¿E qué es? ¿E realmente es una empresa de B? ¿O E realmente es una empresa que formaría parte de A? Es de A. Está claro. Y que nos dice aquí, recientemente A ha creado como una dedicada a la extracción. No. E centra su actividad en los mismos meses que A. Y A está marcando unos precios de compra que difieren de forma significativa del mercado. Un poquito lo que estoy diciendo en Mercadona, ¿no? Es decir, tú te coges empresas, se crean empresas, o las crea o le dice a alguien que las cree para que te suministren a ti solamente. Pero no tiene ni siquiera un 1% o 0%. Sin embargo, es tu suministrador. Han creado con ese propósito nada más. Para que sean tus suministradores. Por lo tanto, es increíble, ¿no? Sí, pero no sería con B, sería con A la relación, realmente. ¿De acuerdo? Estas son las famosas, repito, empresas de propósito especial, que tienen un objetivo claramente ya marcado desde el principio. Aquí tenéis otro ejemplo de empresa de propósito especial. Una empresa, por ejemplo, una gran empresa, que quiere que su estructura financiera no recoja las deudas. Entonces, genera una empresa que se llama depósito especial, que es aquella que va a asumir sus deudas, sus grandes deudas activos. Es decir, ella lo que quiere es hacerse, es decir, necesita unos activos considerables y ¿qué es lo que hace? Le da a la empresa de propósito especial, esta es la que va a asumir la compra de los activos. Es decir, esta empresa de propósito especial va a una entidad financiera, asume las deudas, compra los activos y se los alquila a la empresa. La empresa grande no le aparece las deudas.
La financiera está limpia. ¿A quién le aparecen las deudas? A la de propósito especial. Y medio. Esa es una empresa que asume las deudas. Ella lo que hace es que le paga el alquiler, un leasing o lo que sea, y le va pagando elementos. Pero a ella no le aparece la deuda. Por lo tanto, está utilizándola como de propósito especial. ¿No pensáis que esta empresa debería estar formando parte de la otra empresa? Porque al final no es más que una empresa que le está facilitando el acceso a la financiación. Debería formar parte de ella también, ¿no? Esto es un poco la idea. Esa es la idea, ¿no? Este tipo de empresas, que son un poco marginales, son empresas, deberían formar parte también de la consolidación. Aunque, repito, nosotros no lo vamos a trabajar en los casos prácticos, ¿no? El paradigma de todo esto, el paradigma, y con esto acabamos, el paradigma de todo esto fue el caso Enron. Enron es una empresa que, bueno, me gustaría que escucharais, a ver si lo tengo aquí, si no lo pongo del próximo día a comienzo de clase. No lo tengo. Lo he borrado. El próximo día os voy a poner, son 3 minutos, nada más. Pero es muy interesante porque muestra muy bien cómo una empresa Enron es una empresa multinacional americana, eléctrica. Esta empresa, que os animo a que de aquí al lunes le echéis un vistazo y veáis, bueno, en conjunción con las empresas de auditoría, las famosas Arthur Andersen que cayeron todas después del escándalo de Enron, ellas crearon un entramado, y os recomiendo que veáis un documental que hay hecho sobre Enron, que se llama Los hombres que estafaron América. Enron, los hombres que estafaron América. Es un documental, se encuentran en YouTube, está abierto, no es. Mira, os dais cuenta perfectamente que es bueno. Está muy bien hecho además el documental. Y uno observa cómo fueron capaces, con un objetivo claro que era maximizar continuamente las cotizaciones en bolsa de la empresa grande, dominante, intentaban continuamente que su cotización en bolsa fuera creciendo. Por lo tanto, tenían que tener muy bien saneadas las cuentas de resultados, para que fuera muy atractivo, dando dividendos, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en que necesitan utilizar empresas de propósito especial para enjuagar todas las pérdidas y todo esto que estaban obteniendo. Y crean un entramado de empresas de propósito especial. Les fueron, digamos, asignándole, porque se cogieron a una normativa americana, aquellas que si tú tienes más del 3% de esa empresa tal y cual, estaban obligadas a consolidar. Por lo tanto, no aparecían. No aparecían esas empresas en ningún sitio. Claro, ¿qué ocurrió? Porque cuando se quisieron dar cuenta, Enron estaba en quiebra. Enron estaba en quiebra y cayó de una manera estrepitosa. Con ello, los auditores, porque los auditores lo sabían. Y cayeron también los auditores, todas las auditoras. Sobre todo Arthur Andersen, que era la gran empresa de auditoría mundial. Y tuvo que cerrar. Tuvo que cerrar. Os recomiendo que le echéis un vistazo, veáis un documental de Enron. Los hombres que estafaron a América. Muy bueno, porque hubo un antes de Enron y un después de Enron. En toda la normativa de auditoría, los grandes cambios de las normativas auditoras se produjeron después de Enron.
porque fue tan escandaloso que realmente se cambió también otros aspectos de la normativa americana para ello, para que esto no volviera a ocurrir. Pero fue un hito totalmente en lo que era el cambio de enfoque contable, ¿no? Interesante. ¿De acuerdo? Bueno, echarle un vistazo, lo miráis y ya, si queréis, si me acuerdo, os traigo los 5 minutos que era o menos, 4 minutos de la película. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Porque estáis online, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nada, todo bien. A veces me da la idea y el sospecho que la gente pone los likes y se va. Yo creo que, no sé si lo estáis haciendo vosotros. Algunos se ha ido a la cocina, al no sé qué, lo tienen puesto ahí de fondo con la radio y no sé, me da un poco ese miedo que al final la gente se enchufa, pero se enchufan nominalmente nada más. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes, ¿vale? Ok.